¿Qué tal, muchachones? Bienvenidos. El ejercicio dice lo siguiente. Determina el voltaje de polarización directa y la corriente de polarización directa para el diodo de la figura 2.18a para cada modelo del diodo, y también encuentre el voltaje a través de esta resistencia limitadora en cada caso. Y nos dice que asumamos la resistencia dinámica de 10 ohmios. Entonces vamos a ver. Primero voy a hacer un pequeño gráfico. Estos son los gráficos que hice. Este es el voltaje y la corriente para un diodo ideal. Como se fijan, cuando llega a 0 voltios simplemente empieza a conducir mucha corriente. Y en el modelo ideal, simplemente el diodo se comporta como un cortocircuito. Entonces, vamos a determinar lo que nos pide. El voltaje de polarización del diodo simplemente es 0 voltios. ¿Por qué? Porque es un cortocircuito. Luego nos pide la corriente. Entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que sería I por 1 kilo ohmio, que vale esta resistencia limitadora, eso menos 10 voltios es igual a 0. Entonces I es igual a 10 sobre 1 kilo ohmio. Y esto nos da 10 miliamperios. Ahora, tenemos la corriente de 10 miliamperios. Ahora, también nos piden cuál sería el voltaje a través de esta resistencia. Y sería VRL, sería 10 miliamperios por 1 kilo ohmio. Y esto nos da 10 voltios. Esto para el circuito A. Ahora vamos a empezar con el modelo práctico. De nuevo voy a hacer un pequeño gráfico. Estos son los gráficos. Fíjense que para el modelo práctico, una vez que el voltaje alcanza los 0,7 voltios, la corriente aumenta y el diodo conduce. Y el circuito es el siguiente. Ahora simplemente reemplazamos el diodo de un cortocircuito o de un switch cerrado a una caída de voltaje de 0,7 voltios. Entonces, el voltaje de polarización directa sería 0,7 voltios. Vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en esta mallita de acá para poder determinar la corriente. Tendríamos I por 1 kilo ohmio, que es de este man de acá, más 0,7 menos 10 igual a 0. Entonces la corriente sería 10 menos 0,7 sobre 1 kilo ohmio. Esto en voltios. Y esto simplemente nos quedaría 9.3 miliamperios. Y el voltaje en RLI, porque es una resistencia que limita, entonces sería 9,3 miliamperios por 1 kilo ohmio. Kilo con mili, miau, y 9.3 voltios. Ahora de nuevo voy a hacer un pequeño gráfico para el modelo completo del diodo. Ahí va. Y este es el modelo completo del diodo. Fíjense que la curva es diferente. Ahora, una vez alcanza los 0,7 voltios o un voltaje aproximado, empieza a crecer de esta forma, casi en diagonal. Y el circuito es el siguiente. La fuente de 10 voltios, la resistencia limitadora, y fíjense acá. El voltaje de polarización directa a través del diodo va a ser la fuente de 0,7 voltios más la resistencia dinámica, que nos decía que es de 10 ohmios. Entonces, vamos a calcular. Tendremos lo siguiente. Aplicando una ley de voltajes de Kirchhoff en esta mallita de acá, tendremos 1 kilo ohmio por la corriente más 0,7, que es este voltaje de acá, más 10 ohmios por ID menos 10 es igual a 0. Y nos quedaría corriente en el diodo, 1000 más 10 sería 1010. Y esto es igual a 9.3 voltios. Entonces esta corriente nos daría lo siguiente. 9.3 sobre 1010. Prácticamente 9.207 miliamperios. Aquí está. Ya, ahora sigamos. Me piden el voltaje acá, entonces sería VF, que es el voltaje de polarización del diodo, sería 0,7 más 9.207 miliamperios por 10 ohmios. Y esto nos daría lo siguiente. 0.792 voltios o 792 milivoltios.
Como pueden ver, sigue siendo un voltaje muy parecido a los 0,7 voltios. Vamos con el literal B. Para el literal B, este es el gráfico que tenemos. Y fíjense en lo siguiente. La corriente va a tener esta dirección de acá. Y fíjense en la polaridad de la fuente. Y miren que el diodo está mirando hacia arriba, es decir, la flechita va hacia arriba. Esto va a hacer que el diodo entre en polarización inversa. Ahora, voy a hacer un pequeño gráfico súper rápido para que vean cómo quedaría el diodo en el modelo ideal. Este es el gráfico y como ven, ahora el diodo simplemente es un circuito abierto. Ahora, si nosotros midiéramos el voltaje en estos terminales del diodo, nos daría que el voltaje en reversa es de 10 voltios. Al ser un circuito abierto, la corriente es de 0 amperios. Y el voltaje en esta resistencia limitadora sería 1 kiloohmio por 0 amperios, 0 voltios. Y ahora que me acabo de dar cuenta, me olvidé de calcular el voltaje en el literal anterior. Entonces sería VRLI, sería 1 kiloohmio por la corriente, 9.207 miliamperios. Y esto sería 9.207 voltios. Continuemos acá. Ahora voy a hacer un pequeño gráfico para el modelo aproximado o el modelo práctico. Ahí va. Este es el gráfico y como se podrán dar cuenta es exactamente el mismo que en el modelo ideal. Entonces, voltaje en el diodo es igual a 0. Corriente es igual a 0 amperios. Perdón, estos serían 10 voltios porque el voltaje aparece en la abertura. Y el voltaje en la resistencia ese man sí es 0 voltios porque sería 0 amperios por 1 kiloohmio. Ahora voy a hacer otro pequeño gráfico para finalmente acabar el modelo completo del diodo. Ahí va. Para el modelo completo del diodo, en este caso en polarización inversa, el gráfico es el siguiente. La resistencia, la fuente de 10 voltios y fíjense acá. El diodo está abierto, pero está en paralelo a una resistencia muy grande. La resistencia de polarización inversa. Y el voltaje en el diodo va a ser el voltaje en este punto de acá y este punto de acá. Aquí nos decían que la corriente que va a circular, la corriente de reversa, es de 1 microamperio. Ahora voy a calcular el voltaje en esta resistencia limitadora. RLI sería igual a 1 microamperio por 1 kiloohmio. Y eso nos da básicamente 1 milivoltio. Voltaje muy chiquitito. Ahora vamos a hallar el voltaje en el diodo. Entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Esto por cierto es 0,001 voltio. Entonces voy con mi dedito. Sería 0,001 voltio más voltaje del diodo menos 10 y esto es igual a 0. Voltaje en el diodo es igual a 9,999 voltios de polarización inversa. Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video. Adiós.